¿Para dónde van los libros? Un podcast sobre políticas públicas de libro y lectura que quiere involucrarlo a usted en la conversación. Mi nombre es Margarita Valencia y estaré hablando con protagonistas regionales del ámbito del libro sobre el papel del Estado en el mundo de la cultura escrita, las dificultades del libro en nuestro sistema económico, los marcos legales que rigen el mundo del libro y muchos otros temas. Quinto episodio: el libro y las encuestas. ¿Ha ido en aumento en los últimos años la práctica de las mediciones de lectura, de los comportamientos de compra y acceso al libro y en general de comportamientos y prácticas culturales? ¿Para qué sirven estas encuestas? ¿A quién les sirven? Hablamos con Luis Gaspar, director de investigaciones de Nielsen IQ, y con Mariana Bueno, la coordinadora de investigación económica en Nielsen Book Data. Mariana y Luis son brasileños. Hablamos también con Francisco Taine, subdirector del CERLALC, y con José Manuel Anta, gerente de la Federación de Gremios de Editores de España. Tras la declaración de los principios de la cooperación cultural internacional en 1966, una reunión de expertos convocada por la UNESCO en 1969 recomendó que se creara en Bogotá un centro de fomento del libro para América Latina, comillas, que sirva como un punto focal para los esfuerzos de impulsar la libre circulación y el crecimiento de la producción y distribución regional de libros, cierra comillas. Ese es el CERLALC, y ese es el origen real de las discusiones de hoy alrededor de las políticas públicas del libro y la lectura. Voy a arrancar con Francisco porque creo que él, con sus años de experiencia en el CERLALC, ha enfrentado las grandísimas dificultades que hay con esto de las encuestas. Francisco. Margarita, muchas gracias por la introducción y por la invitación, y también a los colegas, las colegas que están aquí con nosotros hoy. Un gusto encontrarnos de nuevo con aquellos que ya los conocemos y un gusto a quienes no conocía. En efecto, y creo que es una cosa que en general nos convoca una reflexión profunda, esta obsesión por el dato y la acumulación que también apunta Margarita, es sin duda una cuestión que está en el centro de estas preguntas por la medición de la lectura, de los comportamientos de compra y acceso al libro y en general a los comportamientos y prácticas culturales. Ese para qué me parece que es central. Yo no sé si tengo una respuesta, pero seguramente durante la sesión podremos darle forma a algunas ideas. El centro, como lo señala ya Margarita, en efecto ha sido una de las instituciones que ha liderado o acompañado los procesos de comprensión y medición del comportamiento lector en América Latina y también en Iberoamérica, pero creo que en particular en América Latina. Y el centro ha aupado esos movimientos de análisis de la lectura que, si bien tienen raíces desde la fundación de la UNESCO y en estudios de comportamiento cultural y consumos culturales particulares en la segunda mitad del siglo XX, cobra la forma que le damos ahora en esas encuestas de hábito de lectura o de comportamiento lector, más o menos desde inicios de los 2000, cuando el tema vuelve a ponerse en la agenda de las políticas públicas y gremiales sobre el libro y la lectura, y empiezan a aparecer de manera más sistemática encuestas de ese tipo en toda América Latina. El caso de España es uno particular, que tiene estudios de este tipo, de los que seguramente José Manuel hablará desde esa época y de manera casi que continua. En Brasil se desarrolla la primera versión de retratos de lectura que continúa hasta el momento, más o menos en esa época, y empiezan a hacerse ya esfuerzos que mal que bien han continuado en países como Colombia, aunque con variaciones, y con otros casos como el de México, o con la Moleca, que es uno de los casos como el brasileño, que tiene una continuidad histórica muy valiosa, Margarita y colegas, porque le permite a uno ver tendencias de la transformación histórica de los comportamientos. Yo diría que estas encuestas sirven al menos para tres razones. Hay muchas más sin duda, pero lo que hemos pensado en CERLAC, los acompañamientos que hemos hecho van por tres líneas. La primera es el brindar información actualizada de tendencias poblacionales sobre el comportamiento lector para el análisis de las políticas públicas. Es decir,
para diseñar a partir de estos datos mejores políticas públicas y en algunas ocasiones para que estos estudios redunden en la evaluación y seguimiento de esas mismas políticas públicas. Para mal o para bien, un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido con ciertos procesos de políticas públicas en la región que han incorporado este problemático, discutido indicador del número de libros leídos por habitante como un indicador del avance de sus políticas públicas, ¿no? Es una cosa que creo que ese indicador que tiene ahí unos reparos actualmente valdría la pena retomarlo más adelante. Una segunda, una segunda utilidad de estos estudios está sin duda en la inteligencia de mercados, el brindar elementos de juicio para que las políticas gremiales y las propias editoriales puedan entender a qué públicos están ofreciendo sus productos y estrategias de acercamiento. Y por último, creería yo que algo que para mí al menos es también central es que estas encuestas, si bien sufren de lo que sufren todos los estudios estadísticos muestrales, es que son tendencias generales que no le permiten a uno aterrizar en la particularidad del comportamiento, sí permiten que investigadoras, investigadores interesados en la cultura y la lectura puedan apreciar estas transformaciones generales de lo que está ocurriendo. Y al final ver reflejadas en unos informes estadísticos cosas que se discuten, lo que desde hace 20 años venimos hablando de este giro cultural profundo, telúrico, para usar una palabra pesada, que ha dejado el libro en un segundo lugar o lo ha reconfigurado en el plano de las mediaciones culturales y educativas, es una cosa que uno ve reflejado en las encuestas y en algunos de los indicadores de esas encuestas. Y yo, cogiendo la última afirmación de Francisco, le pregunto a José Manuel, en la encuesta de 2024, y eso fue algo que se discutió durante años, la idea de ampliación de la lectura, vamos a incluir la lectura digital, el entusiasmo infundado, creo yo ahora, que nos generó a todos la posibilidad del acceso digital, la lectura digital. Esta última encuesta de la Federación de Gremios de España incluye todo, incluye la lectura digital, incluye, y yo que tengo ese ojo horrible de editor de encontrar siempre el error donde abro el libro, me llamó la atención el crecimiento de la lectura digital, eso no tiene ningún problema en sí, pero estoy pensando en el tipo de lectura que supone la lectura digital. Y si la Federación de Gremios de España está pensando en matizar ahora las cosas o no, ¿cómo vieron eso? Margarita, tú citabas el estudio, el barómetro de hábitos de compra y lectura de libros, que es un informe que la Federación lleva, yo diría que ya más de 15 años haciendo, ampliando, tratando de incorporar alguna novedad en cada uno de los años, que es ampliamente reconocido y muy valorado, sobre todo en el caso español, como un referente a la hora de acompañar los distintos planes de fomento de la lectura que lleva adelante el Ministerio de Cultura y los distintos gobiernos que se han ido sucediendo en España durante los últimos años. De hecho, pues casi siempre en todas las presentaciones es el ministro de Cultura de España que nos acompaña en la presentación del informe. La próxima esperamos hacerla a finales de enero próximo, es decir, ya dentro de muy poquito tiempo. Más allá de la lectura digital que comentabas, y bueno, vinculado también con otro estudio, que yo creo que es muy importante también tenerlo en cuenta, desarrollamos también un estudio que llamamos de comercio interior del libro, así como el de hábitos de lectura. Es un estudio que se nutre de información que aportan pues, lectores, compradores de libros, es decir, se pregunta a la ciudadanía sobre ese valor. En el caso del estudio de comercio interior, es un estudio más empresarial, preguntando a las empresas editoras españolas pues, cuál es su situación en el mercado en cuanto a volúmenes de facturación, temáticas, número de ejemplares vendidos, pues distintas canales de comercialización, porcentaje de devoluciones, es decir, todo lo que caracteriza, que da una imagen, una radiografía de cómo está evolucionando el sector editorial en el caso de España. Ese informe lleva ya unos 20 años, con lo cual ha permitido contar con un volumen de datos y una evolución de tendencias pues, bastante detallada. A ese informe, como anexo se le anexa un informe de comercio exterior del libro, también preguntando a las editoriales, en este caso, no por los libros
o por sus niveles de facturación dentro del mercado en España, sino en todos los mercados internacionales a los que suministran libros los editores españoles. E incluso en esa parte del informe, además de lo que es la venta unitaria de libros, tanto físicos como digitales, se incorpora también lo que es la venta de ese inmaterial que son los derechos, la explotación de venta de derechos para la publicación de libros de editoriales españolas en otras lenguas a lo largo del mundo. Digamos, ese es todo el panorama, todo el repertorio de informes y de estudios que anualmente hace la Federación de Editores, siempre desde una perspectiva muy cuantitativa, porque yo creo que también otro terreno interesante, o yo por lo menos creo mucho en ese terreno, el que esta parte cuantitativa luego la comprobemos o la analicemos con una parte más cualitativa, porque los números son estadísticas, pero luego cada empresa o cada sector o cada segmento del mundo de la edición o del libro, bueno, pues cuenta su película o su realidad de una forma distinta. José Manuel, yo pensaba en lo siguiente, oyéndolos hablar, creo que su respuesta marca lo que fue un cierto ligero malestar de los investigadores hace 20 o 30 años que se ha ido resolviendo, que es la diferencia entre encuestas de consumo, encuestas de comercio, que son encuestas que interesan al sector, por supuesto, y que es lo que hace Nielsen, pues son encuestas de consumo, versus las encuestas de lectura más, que es un ámbito que vamos viendo, y eso en ese sentido lo digital nos obligó a mirarlo. Es un ámbito complejo que supone, como dice usted, una mirada más cualitativa, digamos, para hablar de estudios cuantitativos y cualitativos. Entonces tenemos una sofisticación de las encuestas de consumo y creo que Luis y Mariana nos pueden hablar de eso. Y posteriormente quisiera hablar qué pasa con estas encuestas de consumo y los reales hábitos de lectura. Mariana, Luis, muchísimas gracias. Yo creo que el ingreso de Nielsen al mercado o al espacio de las encuestas fue como recibido con una cierta reticencia hace casi 30 años, si no recuerdo mal, y ya nadie lo angustia. Y ustedes por primera vez en la vida han empezado a dar datos duros, absolutamente duros, en un sector que tradicionalmente, desde hace siglos, se caracteriza por la opacidad en manejo de los datos. Muy interesante la perspectiva. Pues Margarita, muchas gracias por la invitación. Mariana y yo aquí hablaremos desde una perspectiva del sector privado que intenta ayudar al sector del libro de muchas maneras, y no solo al sector privado del libro, también a gobiernos y otras instituciones del libro. Yo volvería un pasito atrás porque creo que nosotros, Nielsen, no tenemos solo la pesquisa o la investigación de consumo. Hacemos lo que, daré el ejemplo de Brasil. En Brasil tenemos lo que llamamos el 360 grados del mercado. Entonces, Mariana lleva más de 15, 17 años trabajando en lo que llamamos de producción y ventas del sector editorial, que investiga toda la producción y la información que nos envía a las editoriales. Además de eso, también tenemos, o sea, este sería el sell-in, o sea, que las editoriales venden al mercado. Tenemos la información de BookScan, que sí, creo que quizás sea la más conocida, que es un panel de librerías, de supermercados o quien venda libros, y este nos da la información de venta al consumidor final, que es el sell-out. Y hace unos 3 años empezamos también a trabajar con las encuestas de consumidores. Entonces, entender también cómo venden las editoriales, cuál es la relación de las tiendas con el consumidor final y qué dice el consumidor final. Entonces, además de eso, también empezaremos a hacer de lecturas. Entonces, todo el paquete completo de números y de investigaciones trabajamos. Aquí creemos que, por ejemplo, todas estas investigaciones tienen contribuciones para el mercado editorial desde la perspectiva
que ayuda al gobierno, a las editoriales, a las librerías. Ahora, obviamente, cada investigación, como decía Francisco, tendrá su sesgo, tendrá sus limitaciones. Y lo que intentamos ahora es tener esta discusión con el mercado para que en casos muy específicos, en vez de intentar aportar prácticamente todos los distintos approaches, sea cuantitativo y cualitativo, que se divida en distintas investigaciones que puedan responder con temas un poquito más cerrados y que así podamos dar unas respuestas más correctas. Creemos hoy, lo que vemos hoy es que hay algunas encuestas que intentan abrazar prácticamente todas las temáticas y van a fallar, obviamente van a fallar. Me interesa muchísimo lo que está haciendo Nielsen en el sentido de que ustedes si tienen un pulso absolutamente cierto de qué está pasando con el retail, si la venta en librerías, que es quizás uno de los temas más álgidos que se está discutiendo en el resto del continente y en España también. Esta idea que las librerías están bien, prosperan y los datos. Las encuestas que ustedes hacen nos dan una idea real de qué está sucediendo con este punto de venta. Sí, por supuesto. Y en el caso de Brasil está bien, mal, regular. ¿Tienen encuestas en otras partes del continente de punto de venta? Pues nosotros aquí, Latinoamérica, por ahora estamos en 3 países. Estamos en Brasil, en México y Colombia, y estamos ya desarrollando trabajos en Argentina y en Chile también. Yo creo que aquí hay un punto muy interesante con el tema de cuando empezamos este trabajo, ni todos los países hacen tanto tiempo que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, Brasil es el país que llevamos más tiempo, son como 13 años ya de trabajo. En México desde 2017 y Colombia desde el 2019 o 20, si no me engaño. Siempre enfrentamos ciertas dificultades porque muchos nos reciben y dicen, mira, ya hemos trabajado 60 años sin sus datos, no necesitamos. O yo conozco muy bien mi participación de mercado, que es un X. Y cuando de hecho vamos a ver, es un X por la mitad o un tercio de esto. Entonces yo creo que aquí también es, según pasa el tiempo, Margarita, las cosas van mejorando y la cultura de utilización de información también va penetrando tanto los libreros cuanto las editoriales. Pero yo creo que lo que nosotros tenemos aquí es un trabajo que ayuda muchísimo a las librerías y las editoriales. Voy a decir primero de las librerías, porque al fin y al cabo son nuestra materia prima. Ni siempre vamos a tener las mejores noticias o exactamente lo que quieren escuchar, pero yo creo que eso hace parte del crecimiento de la industria como un todo, ¿sabes? Entonces, muchas veces no tenemos las noticias que quieren escuchar, pero nosotros aquí no, lo que siempre discuto con Mariana, no tenemos opiniones, tenemos datos. Entonces, basados en los datos, vamos intentando mejorar la realidad y adaptar, yo que sé, las acciones y las estrategias a esto. Bueno, está lindo eso de no tenemos opiniones, sino datos. No vamos a discutir eso. José Manuel, en España hay Nielsen. La Federación de Gremios de Editores no tiene un estudio de sell out, es decir, de tener información de lo que venden cada uno de los canales, y el informe más completo es el informe de Nielsen. Entonces, en los últimos 3 años, si no recuerdo mal, un par de veces al año se invita a representantes de Nielsen en España. Pues mira, coincidiendo con Forum Edita, que se hace en Barcelona a primeros de septiembre, se hace una presentación por parte de Nielsen de cómo va el mercado hasta mediados de año, hasta 30 de junio. Y ahora, al finalizar el año, pues en torno al mes de febrero, los últimos también 3 años, hacemos en Madrid, en este caso, una nueva presentación de cómo ha terminado el año. O sea, en 2 momentos puntuales. Con los datos Nielsen, pues Nielsen es una empresa privada que vive del negocio que genera y de los servicios que presta. Bueno, en todos, creo que aquí, excepto Francisco. Yo también trabajo para una federación, no tengo que defender una cuenta de resultados en ese sentido. Exacto. Pero sí que me debo a dar servicios de valor añadido a las empresas que sí aportan una cuota.
Nos parece muy interesante la información que aporta Nielsen. Evidentemente, la empresa que quiere llegar a un grado de información mucho más detallado y mucho más particular sobre sus títulos, sobre sus catálogos y demás, pues tiene la opción de contratar con Nielsen esos servicios. En el caso de las presentaciones de las que hablaba, son presentaciones más genéricas y más globales sobre tendencias de mercado, canales de comercialización, etcétera. Y bueno, pues estamos analizando, ¿verdad?, también la posibilidad de ampliar este abanico a dar información también para editores españoles, pero de otros mercados que no son España, pues como México, como Colombia, América Latina. América Latina. Yo en esa línea me parece fundamental el trabajo que ha hecho Cerlalc durante tantos años. Creo también mucho en la comparativa entre distintos países, en cómo estamos afrontando realidades o problemas o oportunidades similares. Entonces, todo lo que podemos avanzar también en trabajos de colaboración, pues no sé, de comparar mercados y demás, yo creo que tiene sentido. En Europa estamos haciendo este desarrollo de la mano también de la Federación Europea de Editores, y cada año se hace un trabajo aportando información básica. No tiene que ser excesivamente detallada, sino los 6, 8, 10 parámetros fundamentales que caracterizan a un mercado. Pero lo que se encarga la Federación Europea es de consolidar esa información y dar una panorámica global de toda Europa, país y luego el país por país. Bueno, pues algo similar yo personalmente creo que tiene mucho sentido en el caso de América Latina y España, el poder avanzar en esa línea, que ya Cerlalc que en su momento trató. Yo me preguntaba, y tal vez esto es una pregunta para Francisco y después quizás para todos, ¿hubo choques? Usted usó la palabra telúrico. ¿Hubo choques violentos cuando empezó la Nielsen a recoger datos entre las ideas que tenemos o que teníamos, el consumo de libros, no de la lectura? Creo que ya ese es, dejémoslo a un lado, el consumo de libros y la realidad del consumo de libros. Y segundo, que lo quiero decir para que no se me olvide, este ingreso de Nielsen, hice una pregunta también para España, ha hecho que dejemos de pensar en América Latina, que por supuesto es un mercado, pero es muchos mercados diferentes con características que claro que los editores y los lectores nos juntamos y todos tenemos los mismos problemas, pero son espacios genuinamente diferentes, pero muy, muy diferentes en relación con el canal, en relación con los hábitos de consumo, etcétera, etcétera. Francisco. Margarita, yo creo que en general siempre ha habido y persisten esas tensiones en ciertos sectores, desde lo público por la cuestión de que en ciertos equipos gubernamentales se percibe con algo de sospecha la pregunta por el consumo, porque se siente que el consumo, que la compra, no son siempre cuestiones que deban ser atendidas o siquiera consideradas por la política pública. Yo difiero de esa lectura, siento que hay que apostar por una visión orgánica de la cuestión y el CERLAL ha mantenido esa línea desde hace un buen tiempo, pero hay que reconocer que es una tensión que persiste hoy por hoy. Y es una tensión que se expresa cuando hemos participado en el diseño o rediseño de encuestas de comportamiento lector. Para volver a este tipo de encuestas por un momento, hemos encontrado ciertas resistencias a incorporar preguntas que tengan que ver por la compra directa, por el gasto en libros, ¿no? Es una cosa que hay que decir, no me parece algo malo. Existe esa tensión y hay que discutirla. Pero por otro lado, y voy a volver a la palabra que creo que usted misma usó, la opacidad propia de un sector editorial que no ha estado acostumbrado, al menos en América Latina, a revelar sus datos y a crear de manera conjunta inteligencia de mercado. Y siento yo que si bien pudo haber en sus inicios resistencia sectorial a las prácticas de estudio de Nielsen, siento yo que progresivamente, y es una cosa que yo percibo, esa resistencia ha bajado cada vez más y ocurre algo muy interesante. No puedo revelar nombres, pero editores que me preguntan dónde consigo el último informe de Nielsen porque quiero conocerlo y hay una avidez por conocerlo, ¿no? Porque se siente algo allí como picante, como quiero ver cómo está comportando las ventas y cómo está esta cosa y cómo puedo usar este dato para criticar a no sé quién que dijo tal. Siento que se ha transformado
si no del todo la resistencia, porque seguramente aquí los colegas Mariana y Luis podrán decir que en librerías, en editoriales todavía en algunos lugares hay resistencia a abrir el dato, sí que se ha visto de una manera mucho más valiosa y hay un interés mayor en el uso de esos datos. Y antes de pasar la palabra, Margarita, yo quiero volver un momento y creo que tiene que ver con esto, con la cuestión que Luis señalaba sobre dar malas noticias. Y siento yo que tanto el sector privado como el sector público deberían estar más abiertos. Y las malas noticias son importantes para la comprensión de la propia estrategia. De otra manera, no sirven. Y para la adopción de políticas. Por supuesto, por supuesto. Y creo que deberían, en el caso de lo público, tomarse con mayor calma intelectual esas malas noticias, que las hay, para comprender de qué manera esas políticas de lectura deben reorientarse, cuáles objetivos deben mantenerse y cuáles transformarse. Y lo mismo aplica, por supuesto, a las políticas y estrategias empresariales. La mala noticia es esencial para el pensamiento, creo yo. Ok. No sé si Luis lo veo hacer algo. Francisco no contestó nada sobre las diferencias en América Latina, pero me gusta este énfasis en las malas noticias, porque creo que es fundamental, por lo menos en América Latina, y ya me dirá José Manuel como presidente de la Federación de Gremios, tuvimos, digamos, un gran impulso de la UNESCO a la alfabetización del continente en el 70, que es bien tardío eso. Sabemos que los hábitos de lectura se toman décadas en armarse. Y empezamos a configurar unos datos de lectura entusiasmados a partir de una alfabetización básica. Creo que el mundo entero está ahorita en ese nivel de alfabetización básica. Algo que una amiga mía que trabajó mucho en ese tema llamaba tercero elemental. El mundo entero lee un básico que es tercero elemental. Creo que esas son las buenas noticias, pero tenemos que entender qué es tercero elemental y qué pasa de ahí para arriba y qué pasa con los datos de consumo. Y esto es una pregunta para José Manuel y para Francisco, y será una pregunta para Luis y Mariana que están armando eso. ¿Están pensando en eso? ¿Están pensando en esa medición? En América Latina nosotros tenemos temas que quizás José Manuel nos va a confirmar o no, pero los programas estructurales que tenemos de educación, económicos. De hecho, si doy un ejemplo muy específico de Brasil, aunque podemos ver el tema de en la lectura, que todavía un 14% de la población dice que no ha leído porque no sabe leer. No sé. Entonces, aunque sí exista un alto nivel de alfabetización, también hay el analfabetismo, ¿cómo se dice, Mariana? Perdón. Funcional. Funcional. El analfabetismo funcional. Entonces, yo creo que ese es un tema que todos nosotros tenemos en América Latina, que quizás en Europa no sea el mismo problema. Primero, gracias por la invitación. Perdón por mi español, soy brasileña, entonces si un portuñol sale acá, perdóname, sí. Yo creo que también en las diferencias estructurales están la renta, ¿no? Sabemos que estamos en una región, una desigualdad demasiadamente grande, entonces cuando hablamos de consumo tenemos que pensar en esto, ¿no? Que la renta por medio de América Latina es mucho más baja que cuando comparamos con países centrales europeos, entonces eso creo que es algo importante también. Creo que tenemos que pensar, cuando hablamos de mercado de libro, nosotros acá en Nielsen hablamos mucho porque Nielsen mira muchos productos, muchos mercados, y sabemos que el libro es un producto distinto, ¿sí? Hablamos de cultura, de conocimiento, entonces creo que esta es una conexión importante con políticas públicas, porque cuando hablamos de consumo de libros, hablamos de lectores, ¿sí? Porque el lector es una demanda, es la demanda de este mercado. Y es también una forma de desarrollo socioeconómico, ¿sí? Entonces creo que pensar en este mercado de políticas públicas es pensar en esto, que es algo que está intrínsecamente conectado con el desarrollo, principalmente para esta región, América Latina, ¿no? Que sabemos que tiene
muchos entraves, muchos problemas con esto. Y Margarita, usted habló las encuestas que muestran que no son exactamente lo que las personas, lo que los agentes del mercado pensaban. Creo que en Brasil tenemos un ejemplo con la encuesta de consumo, ¿sí? Porque acá tenía una idea de que ah, los consumidores eran los niveles socioeconómicos más altos, una región más desarrollada como São Paulo, Rio de Janeiro, y no es lo que pasa, ¿sí? Son básicamente mujeres de las clases medias bajas, ¿sí? La mayor parte vive en Nordeste. Entonces, esto es algo que es importante para el mercado. También pensar cómo alcanzar a esas personas que todavía compran un libro, pero no significaba mucho para la estrategia del mercado hasta que esta encuesta exististe, creo que es, ¿no? Claro, y fíjese que yo estaba pensando que ese es el problema grave de las encuestas de consumo, que es claramente, digamos, la fortaleza, que si nuestra preocupación es el estado de cuentas de una empresa, nuestra tendencia será a hacer más de lo que funcione. ¿Qué pasa con eso y las encuestas, José Manuel? Bueno, yo creo que son dos realidades distintas que merece la pena analizar en cualquier caso y que tienen también objetivos diferentes. En el caso del ámbito de la lectura, evidentemente hay un interés, por una parte, puramente económico, vinculado a lo que es el mundo empresarial, pues, de la posibilidad de vender más libros, y al final el sector del libro funciona por la demanda que existe para la compra de un producto, llevado, digamos, al extremo más puramente empresarial. Pero ese no es el valor fundamental de las encuestas sobre la lectura. Las encuestas sobre la lectura interesan, por supuesto, a las empresas, pero también y sin duda a los gobiernos, porque todos coincidimos en que la lectura es una palanca para el desarrollo y para la mejora de las sociedades. En ese sentido, todo ese valor económico queda en un segundo plano con respecto al valor educativo, valor de desarrollo y valor de progreso que implica la lectura para la sociedad. Antes hablabais del nivel de, pues eso, de alfabetización y demás de distintos países. Es muy curioso y a mí es una de las cuestiones que más me llama la atención cuando veo la lista de los libros más vendidos, más leídos en Europa o en América Latina. La diferencia tiene que ver también con el grado de desarrollo o con el interés que la lectura como herramienta supone para los ciudadanos de cada uno de estos países. Curiosamente, en América Latina, bueno, y nuestros amigos de Nielsen tendrán más detalle al respecto, suelen estar siempre entre los libros más vendidos muchos libros relacionados precisamente con la capacitación, con la formación, con el progreso, con el desarrollo de la persona para mejorar y para progresar. Cuestión que en Europa, digamos, esta fase se cambia por una fase más del libro vinculado al entretenimiento, al disponer de un tiempo libre para llenarlo con un ocio, con algo que te llene, pero no tanto en este apartado de capacitación o de formación profesional. Por eso que no son trasladables los distintos modelos, pero es muy interesante analizarlo, cómo esa lectura se ve desde una perspectiva o de otra. Yo he de decir, y entiendo que eso sí que ha sido una palanca de cambio a nivel mundial, desgraciadamente, por ver algunos de los efectos positivos que ha traído la pandemia, uno de ellos, sin duda, ha sido cómo ha hecho incrementar los niveles de lectura de libros a nivel global. Y especialmente, y un poco en el origen de la pregunta que me hacías, Margarita, de los libros impresos, no tanto de los digitales. Posiblemente porque estábamos ya un poco cansados o asqueados de tanta pantalla y necesitábamos oasis y necesitábamos lugares de refresco para nuestra cabeza inicialmente. Entonces, ese tiempo que tuvimos todos durante los meses de confinamiento para profundizar o recuperar en algunos casos un hábito como es la lectura, pues ha sido un activo no esperado para el conjunto del mundo del libro, que creo que todos tenemos la responsabilidad, que ha venido dado, de cuidar y de tratar de convertirlo en una gran oportunidad para todo el sector. Yo creo que esa es una de las variables, no solamente hablo de España, sino hablo a nivel mundial. Tenemos que cuidar este activo indirecto que nos ha llegado. Curiosamente también, y un poco al origen de tu pregunta, Margarita, hablando del estudio de hábitos de lectura aquí en España, uno de los datos más sorprendentes, o que al menos la prensa en España recogió más asiduamente, fue
que los mayores lectores en cuanto a número de libros y tiempo que dedican a la lectura son las personas más jóvenes, las de 14 a 24 años en el caso de España, borrando, digamos, esa imagen, este lugar común de que los jóvenes no leen. Y también que leen y sobre todo que manejan también dispositivos digitales, pero libros impresos. Entonces, esa es una cuestión que yo creo que todos tenemos que analizar y que para eso precisamente nos pueden ayudar todo este tipo de estudios o de información tan granular que nos ofrecen empresas como es el caso de Nielsen, todos coincidiendo en que la lectura ha de ser un valor a cuidar, a desarrollar y a mejorar, unido a la educación, que yo creo que es la otra gran palanca y que van de la mano. Nunca se leyó más que ahora. Eso los optimistas, que yo soy 1 o 2 veces al año, lo dicen. Nunca se leyó más que ahora. Nunca se leyó peor que ahora. Creo que en la medida en que aumenta el uso de aparatos, que en el caso de América Latina, por supuesto, nos posibilita el acceso, también baja la capacidad de lectura. Tenemos estudios hechos en este momento en, no sé, en Holanda, en Noruega, en Finlandia, sobre el desarrollo de la capacidad lectora y cómo la lectura en Internet tiende a tener una incidencia mucho menor o casi nula en el desarrollo de capacidad lectora versus la lectura en impreso, la lectura de libros. De hecho, versus la lectura de literatura. Ahí aprovechar para meter la cucharada, Margarita, pero antes quiero remediar mi omisión sobre la pregunta de las comparaciones, que creo que es importante para todo esto. Y en efecto, el CERLAC desde los 2000 ha venido intentando, con ligeros frutos, pero en general diría yo que infructuosamente, el crear unos marcos que permitan una comparación constante y rigurosa de los resultados estadísticos de los estudios públicos nacionales. Eso se enfrenta a 2 dificultades. La primera es que dentro de cada estudio hay unos diseños estadísticos muestrales que no siempre permiten una comparación inmediata. Algunos arrancan con poblaciones más jóvenes, otros mayores, etc. Eso se puede salvar de alguna manera con normalizaciones de los conjuntos y uno puede hacer aproximaciones de la comparación, pero lo que más afecta al final la comparación es la inconstancia de estos estudios en la región. Y por eso creo yo que es tan valioso el que hay esfuerzos privados constantes como los de Nielsen, los de retratos de lectura en Brasil, porque esa es una encuesta privada del Fondo de Prolibro, y los de España, los del Barómetro, que también son constantes. Además de esos que señalo, los que tienen alguna constancia en América Latina son la MOLEC de México, sin duda alguna, que se aplica de manera anual, de manera constante desde hace más de una década. Mal que bien la de Colombia en el módulo de la encuesta de consumos culturales, pero que infortunadamente ha cesado la aplicación desde pandemia en 2020. No tenemos resultados desde entonces, tristemente. Un poco en Argentina y un poco en Chile, pero por lo demás uno ve algunos esfuerzos aislados que luego se congelan en el tiempo o nuevos intentos muy interesantes como los de Perú o los de Ecuador. Poco sobre la comparación. Vuelvo al asunto de la lectura, porque la cuestión de la crisis de aprendizaje global, pero en particular en América Latina, es una cosa que atañe directamente a la cuestión de la política pública de lectura y a la estrategia mercantil de las editoriales. Estas proyecciones del Banco Mundial, de la UNESCO, estiman que 8 de cada 10 niños y niñas que llegan a la edad de 10 años no tendrán las capacidades de lectura correspondientes a esa edad en un desarrollo educativo regular. Es una cifra alarmante, o sea, alarmante. No solamente ya en términos de la proyección de un mercado, de nuestras políticas, sino en términos de la construcción democrática y social. ¿De qué tipo de desarrollo educativo podemos hablar si 8 niñas y niños a los 10 años, justo antes de pasar a bachillerato, no tienen la capacidad ni de comprender un texto de dificultad básica, ni mucho menos de generar textos de esa capacidad? Hay un montón de esfuerzos volcados a remediar esa situación. Allí la pandemia fue un golpe durísimo, por supuesto, pero esta tendencia ya venía desde antes, en general. Yo no me atrevo a señalar culpables directos, una cosa difícil me parece. Hay estudios muy interesantes como uno, de hecho, que tradujimos y publicamos en el CERLAC en la Unión Europea sobre las diferencias entre la lectura digital y la lectura en impreso. Y una conclusión de este grupo de investigadoras era que
algo que dificultaba que se diesen lecturas más profundas, ricas y largas en el tiempo en pantallas no era tanto una naturaleza intrínseca de ese soporte, de esa tecnología, sino nuestro desconocimiento sobre las interfaces de ese aparato, en el diseño de nuevas interfaces que pudiesen privilegiar unas lecturas más profundas. Es decir, no hemos explotado lo suficiente porque es una tecnología relativamente nueva en comparación con el texto impreso, en el formato que queramos pensarlo. No hemos explorado todavía lo suficiente ese tipo de lecturas como para poder generar una interfaz que privilegie una lectura mucho más profunda. Y de acuerdo, Margarita, nunca se ha leído tanto como se ha leído ahora. Nunca se ha escrito tanto como se ha escrito ahora, lo cual es más complejo aún. Pero en efecto hay una cuestión allí sobre las transformaciones de la lectura profunda, el tiempo que la gente está dedicando a leer, las intensidades de estas prácticas de lectura cotidiana, que sin duda están allí, que es una pregunta grande. La crisis de lectura es gravísima, Margarita, colegas. Es una cosa creo que no hemos sabido atender adecuadamente. Y siento yo que aquí también, como muy bien lo decía José Manuel, el sector editorial está llamado a pensarse esa función de la lectura en términos sociales, culturales y educativos. Creo que hay cierto sector, quizás más tradicional, que se queda en esas funciones primarias de lo mercantil y que no se ha puesto a pensar de qué manera la función del libro y de la editorial debería repensarse hacia el futuro para responder a esta crisis y al mundo que tenemos al frente ahora. Una última pregunta, casi peor que la de los lectores. Las encuestas y los canales. Creo que oí a Pilar Reyes hace un par de días decir que las librerías otra vez prosperan en España. Las librerías están en permanente crisis en América Latina y crisis severas, digamos, de supervivencia y desaparición. Y creo que una de las cosas brutales y geniales de las encuestas de la Nielsen es que nos deberá dar o nos debería estar dando ya una idea clarísima de qué está pasando con el canal. ¿Les ha pasado, Luis, Mariana, en ese sentido, que tengan una apreciación que no se corresponde? En fin. Si puedo, volvería un ratito un poco antes, porque creo que quizás eso tenga que ver también con el tema de las tensiones y de la presencia mayor de las encuestas. Entonces, quizás aquí en América Latina sentía esto, quizás hace 12, 13 años, una tensión mucho más fuerte, casi un rechazo en algunos momentos a lo que era más numérico, a todo lo que huía de lo que sería el feeling del editor o del librero. Entonces, yo creo que eso ya ha cambiado muchísimo, porque hoy día incluso digo porque tenemos distintas investigaciones, entonces creo que la más conocida son de las ventas de los libros y ahora hace poco tiempo empezamos con el del consumo. Entonces, ¿cuántas personas han comprado un libro? Y yo creo que para esta última no hemos sentido absolutamente ninguna tensión. Eso por lo menos no nos pareció. Incluso muy interesante lo que puso Francisco con el tema de que en encuestas, en temas gubernamentales, normalmente el tema de la compra no tiene tanta importancia. Pero si nos damos cuenta, en el mundo del libro, el acceso al libro por la compra es una de las maneras, yo creo que quizás una de las mayores maneras de acceso al libro. Entonces, por eso nos dedicamos, incluso por eso hemos creado y estamos trabajando en encuestas y proyectos de compradores de libros. ¿Quiénes son los compradores? Entonces, tenemos este dato en Brasil y ahora en Guadalajara, la próxima semana, vamos a decirlo así, estaremos ahí presentando los resultados de México. Y yo creo que en este sentido, intentamos hacer un trabajo, como decía José Manuel Anta, nosotros tenemos que responder a unas metas comerciales, pero que a la vez intentamos crear algo que sirva para el mercado. Entonces, tuvimos el estudio de Brasil, que es un estudio que es comprado por la Cámara Brasileña y que deja ahí abierta a todas las editoriales. En México, el formato no fue así, no hicimos con la Cámara, hicimos con un grupo de editoriales que tendrán su información, pero hemos negociado con ellos que
tengamos una versión pública, de utilidad pública, para que sea utilizada por gobiernos y otras editoriales, librerías, en fin, todo lo que está en la cadena productiva del libro. Nosotros lo que vemos ahí, entonces, todo el trabajo, tanto con las librerías cuanto las editoriales, yo creo que, como decías antes, no es para reforzar simplemente lo que funciona. Porque como decía José Manuel, por ejemplo, podemos ver, normalmente lo que vas a ver en nuestros números es mucho más lo que ya pasó y no tanto la tendencia del futuro, lo que va a ser el futuro en términos de géneros, sino cómo aprovechar un fenómeno, cómo aprovechar una tendencia o incluso cómo entender cómo funciona la política en algunos países que puedan ayudar o no. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, en España, la mitad del mercado pertenece a librerías independientes, lo que llamamos librerías independientes o librerías de calle. Y eso es algo que no se repite en América Latina. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos información interesante para poder intentar hacer comparativas y entender qué es lo que puede pasar en España y contra Brasil, contra México, qué leyes a lo mejor pueden soportar esto y qué otros factores económicos también pueden hacer que las tiendas tengan esta importancia en España y no tanto en América Latina. Quería seguir con el planteamiento de Margarita con respecto al tema de las librerías, que me parece muy interesante. Y lo ha notado Luis ahora al final. Realmente creo que es una responsabilidad o una tendencia internacional. ¿Cuál es el rol de las librerías y especialmente las librerías independientes, de las librerías como espacio físico, en un momento o en una situación en la que pues prácticamente podemos acceder a cualquier libro, por supuesto por vía digital, pero también a cualquier libro impreso a través de las distintas plataformas de comercio electrónico? Hablo quizás de una realidad que puede ser distinta en América Latina, pero que es habitual en el caso de Europa. Entonces, ¿qué nos lleva como ciudadanos a salir de casa, acercarnos hasta una librería, disfrutar de los servicios que puede aportar una librería y demás? Esta es una cuestión que creo que debe estar en la agenda de los profesionales o del sector del libro en todos los países. Es decir, cómo podemos mantener equilibrios y mantener una red sana y estable de librerías independientes que permita ese equilibrio con respecto a otros grandes operadores que pues activos en muchos países. Esa realidad tiene que ver, por una parte, con un marco legal que de alguna forma garantice o cree unas reglas de juego en las que puedan participar todas las tipologías de librerías. Y me refiero en concreto a una cuestión que sé que en América Latina también es objeto de debate, como es la ley del precio fijo. La ley de precio fijo. Algo que en España, pues de inspiración francesa, se aplica, está consolidado, de alguna forma permite competir en igualdad de condiciones o que la variable de precio no sea un condicionante a la hora de poder adquirir un libro en una pequeña librería o en una gran plataforma. Podré acceder a cualquiera de estos sitios, pero no será el precio lo que me condicione, porque el precio va a ser el mismo, es el que marca el editor y se tiene que respetar en los distintos canales. Claro, luego está la cuestión de que la librería pueda ofrecer una serie de servicios que hagan atractivo el que nos acerquemos a ellas, compremos en ellas, incluso podamos adquirir libros en ellas aunque no estemos físicamente próximos, es decir, herramientas de comercio electrónico, herramientas de gestión de clientes, herramientas de recomendación, que se está trabajando en ellas y yo creo que también las organizaciones vinculadas al sector del libro, CERLAC también está haciendo un fantástico trabajo, me consta, de análisis del mundo de las librerías, de apoyo a través de sistemas de metadatos, de gestión de oficinas de ISBN con apoyo en distintos países de América Latina. Mantener el ecosistema, lo ponemos así en mayúsculas. Y que es una responsabilidad de todos como sector. Os pongo otro ejemplo que me parece muy interesante, que se acaba de presentar en España hace 15 días, una oficina para facilitar la transmisión de librerías desde libreros que se van a jubilar y que van a dejar la librería, el que se encuentre candidatos para poder seguir, para tomar el testigo de mantener esa librería abierta. Vale, gracias. ¿Y Mariana quería decir algo? Sí, es un tiempo no mucho fácil, ¿no? Para las librerías, porque no solo por
las compras en línea, pero también como el uso de las plataformas de streaming, de las redes sociales. Todos sabemos que sí, las personas dividen el tiempo de manera distinta. Pero acá en Brasil pasó algo que creo que es interesante, porque la encuesta de consumo, miramos una clase que el sector no tenía una idea que consumía tanto. Y cuando miramos dónde están las librerías, están lejos de estos lugares donde estas personas viven. Entonces, nosotros creemos que esta es una oportunidad, una buena oportunidad para las librerías, ¿sí? De cómo sobrevivir, de estar presente en lugares donde hay consumidores, ¿sí? E encontrarlos, porque acá en São Paulo, por ejemplo, que es una ciudad muy grande y que estas personas están lejos del centro y las librerías están, son más centrales, ¿sí? Entonces, si estas personas salen de su barrio, de su pueblo para venir hasta acá, el precio del libro no es más lo mismo, sí, porque hay el transporte, la comida, todo. Entonces, creo que todo eso tiene que pensar y es una oportunidad, sí, para estas librerías. Es un mercado que está allá, que existe y que es Y posible. es una realidad que abrió encuestas de este tipo. Exactamente. Francisco, para cerrar. A mí esto que ha mencionado sobre el rol de las librerías y lo que Mariana señala me parece interesantísimo. Quiero contar dos, tres cosas, pero la primera, una observación que es importante señalar, y es que, en efecto, las librerías son canales de acceso vitales para el libro, pero en los países de América Latina, en la mayoría del territorio nacional, no hay librerías, ¿no? Esa es una realidad patente, por las cuestiones que sean, por falta de apoyo público, porque las estrategias no dan, porque el mercado no es suficiente, pero el caso es que en países como Colombia, como Perú, como Ecuador, las librerías están concentradas en las ciudades principales y aún en ciudades como Bogotá, Margarita lo sabrá muy bien, están concentradas en un eje específico de la ciudad, ¿no? Lo que señala Mariana, igual, las librerías están en el centro, los sectores están en otra parte. ¿Qué ocurre? Recuerdo la conversación que tuve con unos colegas de Lima hace años. Ellos hicieron un estudio sobre consumos culturales y ocurría que, claro, libreros decían, nos concentramos en estas zonas porque aquí está el dinero, ¿no? Porque aquí hay más consumo, porque aquí hay más personas que pueden gastar dinero en libros. Y lo que el estudio señalaba, que creo que Mariana también había hecho algo similar, lo dijo antes al inicio de la sesión, el estudio mostraba que había más dinero circulando en zonas que la intuición económica no acertaba, es decir, en zonas más populares de clases medias más bajas había mucho más dinero circulando y potencialmente mayores consumidores. En un resultado general, y eso es casi que en todas, se aprecia en las encuestas de consumo de comportamiento lector, cuando a la gente se le pregunta por qué no lee más, la razón de por qué los libros cuestan mucho dinero está casi siempre muy abajo. La gente dice no leer porque no me interesa, no tengo tiempo, prefiero hacer otras cosas, etcétera. No significa eso que la cuestión del valor del libro no sea una barrera una vez establecida la práctica, por supuesto. Si yo no tengo una práctica desarrollada, la pregunta por el valor ni siquiera se me pasa por la cabeza. Es una virtualidad. Pero en todo caso, quiero señalar esa constancia porque la gente no se está enfrentando a la compra del libro. Justamente por lo que dice Mariana, porque en la mayoría de las ciudades las librerías no están cerca de los potenciales compradores. Claro, nosotros sabemos que no es fácil tener una librería, abrir una librería, ¿sí? No es eso que decimos, pero para nosotros es una oportunidad, ¿sí? Y es una oportunidad basada en datos duros. Solo un complemento. Nosotros en nuestro estudio vimos que hay que discutir también formatos de tiendas, porque a lo mejor que no sea el formato tradicional. En Brasil vimos que un 10% de las compras presenciales son hechas en kioscos, en centros comerciales. Entonces, no quiero dar específicamente una fórmula, pero hay que estudiar, hay que investigar con más profundidad distintos formatos. Una época en la que en Colombia, por lo menos, y yo creo que en toda América Latina, hubo tiendas de libros en todos los barrios gracias a los cómics, que se acabaron, pero estaban ahí. Bueno, tengo que cerrar,
Tengo 1.000.000 de datos y de temas para una siguiente conversación. Por ahora les agradezco muchísimo que hayan estado hoy con nosotros. Las grabaciones se hicieron a finales de 2025 de manera remota. ¿Para dónde van los libros? Es una iniciativa de la Biblioteca Nacional y CERLALC, Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. La grabación y la producción estuvieron a cargo de Gaceta Sonora, Giancarlo Vega y Heidi Correa. Les habló Margarita Valencia. Los espero en el próximo episodio.